Ahora vamos a continuar acá hallando el número de clases. Entonces, como decía en un principio, hay diferentes fórmulas para hallarlo. Una de ellas es la siguiente: más 1 más 3.3 por, acá hay que escribir el por, ¿no? Logaritmo de n. Y n es este, el 90. Por eso era que lo habíamos hallado antes, porque necesitábamos acá meterlo como insumo. Y ya cierro. Eso me va a dar 7.44. El m, que es el número de clases, también necesitamos que sea entero. Vamos a necesitar que sea entero. Entonces hacemos lo mismo que hicimos con el rango. Nos vamos aquí antes del 1 y le damos redondear más. Entonces acá volvemos a la fórmula de nuevo acá, mire. Y le vamos a decir más, redondear más. Aquí ya sale. Redondear más. Y decimos que me redondee este valor, ¿cierto? ¿Con cuántos decimales? 0. Ahí lo mismo, los que tienen una versión diferente de Excel sería con punto y coma. En el mío es coma. Entonces ahí va a redondear, ese más quiere decir por encima, esta fórmula. O sea que nos tendría que dar, antes de darle enter, ¿cuánto nos tendría que dar? Si nos está dando 7.44 y le pedimos que nos redondee por encima, es decir, que busque el entero más cercano por encima, nos tendría que dar ¿cuánto? 8, ¿cierto? 8. Entonces 8. Ese es M, el número, ese ya es el número de clases que vamos a construir, ¿listo? Ahora nos pregunta el tamaño de la clase. El tamaño de la clase, entonces lo vamos a sacar tomando el rango dividido entre el número de las clases, ¿listo? Entonces más este rango dividido entre el número de clases. Entonces nos dio 2.5. ¿Estamos? Sí, profe. Listo. Entonces ya tenemos toda la información para armar nuestra tabla de distribución de frecuencias. Profe, a mí el tamaño de la clase me da 2.86, no 2.5. ¿Y qué dividiste? ¿20 dividido entre 8? ¿Verdad que tú le subes? No. Pero cómo es que se redondea a 8? Qué pena, ¿cómo era? Acá mira, le dice redondear punto más, paréntesis, la fórmula que habíamos puesto antes, coma, 0. Coma 0, sí, perfecto. Pero a mí me da 7, pero ¿cómo es que llego a 8? Porque si tenía 7. Con redondear punto más te llega a 8, ¿sí? Ya, profe, qué pena. Listo, no, tranquila. Qué pena. Gracias. Buenas. Esto es así. Ya, Buenas. Sí, buenas. Profe, una cosita, esto es que yo hace poco me conecté, qué pena, Sí. estoy con un problema de conexión acá porque está lloviendo. En el número de tamaño de la muestra, ¿hay una fórmula o es simplemente Sí, con contar. Tú le das contar, más contar, acá arriba, ¿sí la ves? Ah, Más contar, sí, y le dice que te cuente cuánto hay acá en este rango de datos. Profe, usted me puede hacer un favor para adelantarme, me deja ver las formulitas y ahora déjeme ver la otra, la del rango. Ah, la del rango sí. La del rango es hallar, mire, este máximo, hallamos este mínimo, luego la diferencia, que es el rango, y aquí lo que hicimos fue redondearlo. Ah, ok. O sea, se aproximó al entero por encima, más cercano, ese 19. El rango verdadero es 19.7. Pero al aproximarlo al entero más cercano por encima, dio 20. Redondear punto más. Sí.
Sí, señor. Listo. Listo, voy a intentar adelantar, a alcanzarlos y ya. Claro. Ahí vamos despacio y va nivelándose. Listo, señor. Listo. Bueno, entonces ahora vamos a hacer nuestra tabla de distribución de frecuencias, que es lo más importante que vamos a hacer hoy. ¿Listo? Tabla de distribución de frecuencias. Listo. Entonces aquí vamos a poner las clases. ¿Listo? Entonces aquí es como el número. Digamos que son el número de clases. Finalmente nos van a salir ¿cuántas clases? 8 clases, ¿no? 8 clases, listo. Entonces acá tenemos nuestras 8 clases. Listo. ¿Cuáles son esas clases? Entonces las vamos a colocar acá. Esas clases, ¿cuáles son? Esas clases ya serían, ¿qué? Los intervalos, ¿no? Y un intervalo pues tendría que decir dónde empieza, dónde termina. Vamos a hallar algo que vamos a denominar N sub I. N sub I. Ese N sub I es la frecuencia absoluta. ¿Listo? Es decir, cuántos elementos están en este intervalo. En cada uno de los intervalos. Acá cuántos elementos hay en la segunda clase. Cuántos hay en la tercera clase. ¿Listo? ¿Estamos todos ahí? Sí, profe. Listo. Entonces, aquí vamos a poner, vamos a empezar la primera clase ¿con quién? Con el mínimo. Entonces lo vamos a traer, aquí lo tenemos. 78.3. La primera clase entonces empieza con el mínimo, 78.3. ¿Hasta dónde va ese intervalo? Entonces iría a 78.3, ¿cierto? O sea, el anterior, más el tamaño de la clase que es 2.5, ¿cierto? Porque ese es el rango ya de la clasecita. La clasecita tiene un rango de 2.5 cada intervalo. ¿Estamos? Pero como más adelante yo voy a coger esa fórmula y la voy a arrastrar porque siempre va a ser el inicio de la clase más el tamaño de la clase, entonces lo meto con F4, ¿no? Todos sabemos eso, lo metemos entre signo pesos. Y eso lo que hace que es fijar esa celda. Exacto. De manera que cuando yo arrastre la fórmula, esa celda no va a cambiar. Siempre va a coger la celda C21. Pero sí va a cambiar. Ahí nos dio 80.8, ¿cierto? Mire que si yo la arrastro, arrastrémosla solo 1. Miremos que si ve que el C21, como lo dejé entre pesos, está fijo, pero ya no es B25, sino ya es B26. Y así sucesivamente, si yo la arrastrara otra vez, ya aquí sería B27 y este se mantiene fijo. ¿Listo? Y aquí ¿con qué vamos a empezar? Aquí la siguiente clase empezaría con este 80.8. ¿Listo? Si somos estrictos, empezaría con 80.801. De manera que si llega a aparecer el dato 80.8, no lo vaya a contar dos veces, sino lo deja en uno de los dos lados. Y acá también arrastramos, ¿listo? Es decir, que el límite de acá, el límite superior de la clase anterior se convierte en el límite inferior de la clase subsiguiente. Y acá arrastramos. Y acá también arrastramos. Listo. Y ahí nos quedaron construidas nuestras clases, nuestros intervalos.
Entonces hay una clase que empieza en 78.3 y termina en 88. La segunda empieza en 80.8 y termina en 83.3. La siguiente empieza en 83.3 y termina en 85.8. Y así sucesivamente. Mire que más o menos termina con el máximo. El máximo acá sabemos que es 98. Esta clase va hasta 98.3. ¿Listo? Vamos todos ahí, ya todos construyeron la clase. ¿Yo le puedo pedir un favor? ¿Sí? ¿Me puede ayudar en el 2.5 sobre la fórmula? El 2.5 acá. Gracias. Ahí sería el rango que fue 20 dividido entre el número de clases que es 8. Profe, ¿me deja ver la del número de clases? Qué pena. El del número de clases acá. Sí, señor. Redondear más. Uy, ¿eso qué es? Esa es, digamos, una fórmula para determinar el número de clases ideal de datos no agrupados, ¿sí? Pero como explicaba al principio de la clase, no solo existe esa fórmula, pueden haber otras más. Log C18, ¿qué sería? Sobre el tamaño de la muestra. Sí. 18,0. Ok. Sí, me dio 98.3. Ah, sí, ya. Tranquila. Ya, continúa, ya. Era una pregunta, pero ya me di cuenta. Gracias. Profe, la de 26, ¿cómo sale? Este 88 es este. Así cruzado. Eso es parecido a cuando yo estoy haciendo un préstamo en financiera, ¿cierto? El saldo anterior que toma la base para el interés más o menos. Sí. O cuando uno dice los últimos en entrar son los primeros en inventario. El inventario final del periodo anterior se convierte en el inventario inicial del siguiente periodo. Ah, ok. Esos rangos me representan lo que hay en el espacio de una clase a la otra, teniendo en cuenta que es 2.5 la separación de cada una. Exacto. Porque imagínate si hiciéramos esto con el ejercicio anterior. ¿Y cuántas veces está el dato 90? Una vez. Y el dato 92.4, una vez. Y el 87.3, una vez. Pues casi que todos van a estar una vez. Porque son datos como muy precisos. Entonces como la posibilidad o probabilidad de que se repitan uno de esos datos varias veces es muy mínima. Porque está con mucha precisión, ¿cierto? Entonces uno dice, no, a mí me conviene más bien hacer intervalos o clases y analizar de esa manera. Entonces por eso ya construimos 8 clases. Entonces me interesa casi que la primera clase, todos los que estén dentro de 78 y 80, los que estén entre 88 y 83, para poder hacer un análisis de los datos. Aplicaría para los que ganen tanto a tanto, los que ganen tanto a tanto. Sí, exacto, exacto. Imagínate que empezáramos a mirar, hay un estudio, ¿cuánto gana usted? 8.200.000, ¿cuánto gana usted? 8.101.000, ¿cuánto gana usted? 8.400.000. De manera que, a no ser que coincidan y varios ganen el mínimo, pero si estamos en altos ejecutivos donde cada uno gana diferente, entonces no van a coincidir los datos. Entonces agrupamos lo que tú decías, rangos salariales cuando uno le hacen una encuesta. Si usted gana entre 78.3, ¿cierto? Y 80.8. Si ganan los que ganan entre 80.8 y 83.3. ¿Cuántos ganan entre 83.3 y 85.8? ¿Sí? Es eso que tú dices. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces ahora vamos a hallar.
NI. Entonces NI, como yo les dije, para cada clase va a representar el número, ¿cierto? El número de datos que están dentro de esa clase. El número de datos que están dentro de esa clase. Eso justamente se le denomina ¿qué? Frecuencia. Es otro concepto estadístico. Frecuencia es el número de veces que un dato se repite. En este caso es el número de veces, el número de datos que están dentro de una misma clase. Entonces Excel tiene una fórmula que se llama frecuencia. Entonces le decimos más frecuencia. Más frecuencia, ¿listo? Y en frecuencia, fíjense que nos piden datos y grupos. Nosotros podemos hallar cada frecuencia una por una, pero también lo podemos hacer de la siguiente manera, hallar de una vez todas. Vamos a hallar de una vez todas, o sea, me sombreo todo el espacio de todas las frecuencias que necesito, ¿listo? Y le digo más frecuencia, ¿listo? Me piden los datos. Entonces le voy a meter los datos. Los datos son estos, mire. Los datos. Él va a ir a mirar en todos esos datos cuántos de esos datos pertenecen a cada una de las clases. ¿Listo? Y acá en mi caso es coma. En el caso de algunos ya vi que es punto y coma. Y me dicen los grupos. Los grupos se los va a hacer con respecto aquí, mira. Yo le doy esta información. Ármeme grupos, ¿cierto? Para cada uno, ¿cómo se le diría? Para la primera clase se le diría, ármeme grupos de estos datos menores a 80.8. Para el segundo, métame ahí cuántos datos hay menores a 83.3, pero mayores a ¿qué? Al 80.8. ¿Estamos? Listo. Y cierro. Y aquí hay algo muy importante. Yo creo que todos han trabajado en Excel con matrices. Como esto es una matriz, un vector, yo no le puedo dar Enter. Si le doy Enter, solo me va a sacar el primer valor de la matriz o del vector en este caso. Yo acá tengo que darle Control, Shift, Enter. Todo a la vez. Control, Shift, Enter. ¿Listo? Y si se da cuenta, ese Control, Shift, Enter lo que hace es crear estos corcheticos. Mira, esta y esta. Y ya me botó todos los datos. Entonces me dice, mire, hay un valor que está entre 78.3 y 80.8. Hay 4 valores entre 80.8 y 83.3. Hay 15 en la tercera clase, 21 en la cuarta clase, 18 en la quinta clase, 11 en la sexta clase, 13 en la séptima clase y 7 en la clase octava. ¿Estamos? ¿Cuánto debería sumar esto? ¿Cuánto debería sumar esto? 90, ¿cierto? Entonces miremos allá a ver. Escribamos por acá total y corroboremos. Total. Sí, señor. Ese es el número de repeticiones, ¿cierto? Exacto, es el número. En este caso, como es un intervalo, es el número de datos que están en esa clase, en ese intervalo. Si fuera un único valor, es decir, pensemos que fuimos a hacer una encuesta y varios nos dijeron ¿cuánto pesa? 68, usted 78, usted 80, usted 78. Entonces, ¿cuántas veces se repitió el 78? En eso que acabé de decir, 3 veces. Entonces, N sub I, que es la frecuencia, es el número de veces que se repite un dato. En este caso, como agrupamos por intervalo, es el número de veces como si dijéramos se repitiera ese intervalo. Es decir, en este caso habrían 18 valores que están dentro del intervalo ¿qué? 88.3 y 98, ¿cierto? Es decir, si a las personas les hubiéramos preguntado cuánto es su peso, pero escoja uno de estos intervalos, 18 personas hubieran respondido, yo estoy entre 88.3 y 98. ¿Estamos? 11 personas respondieron, yo estoy entre 90.8 y 93.3.
13 personas respondieron yo estoy entre 93.3 y 95.8 y así sucesivamente. ¿Listo? Listo, profe. La vez pasada cuando hice esto fue a lápiz. ¿Cómo? Cuando yo hice esto me tocó hacerlo a lápiz. Ah, ok. Ya entendí. Listo. Ahora vamos a hallar algo que llamamos H sub I. ¿Listo? Este H sub I también es una frecuencia, pero se llama frecuencia relativa. Esta es la frecuencia absoluta. Coloquémosle por acá, ¿les parece? Una nota. Frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. ¿Listo? Mientras que esta va a ser frecuencia relativa. Esta es la frecuencia relativa. ¿Estamos? Entonces vamos a calcular la frecuencia relativa. Para la frecuencia relativa, entonces vamos a tomar ¿qué? Relativa quiere decir como porcentual, ¿no? En porcentaje. Entonces vamos a tomar y le vamos a decir que es este valor 1 dividido entre este total que tenemos, ¿cierto? Que puede ser este 90 o este 90. Este 90. Pero como voy a jalar la fórmula, ¿qué va a pasar? Que me conviene que ¿qué? Que este 90 siempre es el mismo, ¿no? Entonces le damos con F4 para que nos lo deje fijo. Y le damos Enter. Listo. Si yo sumara eso, ¿cuánto me debería dar? ¿Cuánto creen que me debería dar? Lo mismo Uno. 90, profe. 1, ¿cierto? O sea, 1, si lo trabajo en números sería 1, o lo que es lo mismo si lo trabajo en porcentaje, es como si estuviera hablando de ¿qué? Del 100%, ¿cierto? Entonces, Sí, señor. corramos la fórmula de una vez ahí. Listo, ahí me da el 1. Si quiere pasamos eso aquí a como porcentaje. Listo. ¿Cómo interpretaríamos eso? Por ejemplo, ¿quién me puede hablar del 23%? ¿Qué quiere decir el 23%? El 23% están entre 80.5 y 88.3. Exactamente, ¿listo? Entonces mire que es importante. ¿Cuántos están entre el rango o la clase, perdón, de 90.8 y 93.3? El 12% de todos los datos, ¿sí? El 14%, el 8%, eso es lo que quiere decir cada uno de esos datos, ¿listo? Bien. Ahora vamos a hacerlo estas mismas, pero la acumulada. Vamos a hacer la acumulada. Estos se llaman N sub I y se llama H sub I. N sub I y H sub I. N sub I. Bueno, ya que en mi vida voy a volver a usar Facebook. Vamos a meternos a la otra que la otra demora un poco más. N sub I es que la frecuencia también absoluta, ¿listo? Pero ¿qué? Acumulada. Acumulada. Frecuencia absoluta Ahora, acumulada. Mira, ¿ves? ¿Ves? Y H sub I sería lo mismo, ¿no? Análogamente. Como el Facebook de los monos. Frecuencia relativa acumulada. A todo el mundo, venga, a todo el mundo. ¿Listo? Entonces acá, ¿quién sería? Más 1. En este momento solo hay un dato. Un dato.
Pero esta fórmula acá ya sería ¿qué? El anterior más los nuevos. ¿Listo? Nico. Ay. Como si fuera en zigzag, ¿cierto? Ella puede, En porque zigzag. puede hacer el porciento con, o sea, el absoluto con el relativo en zigzag. El n sub i. ¿Cómo era? El n sub i, fíjese que este n sub i, por eso llama n mayúscula, porque está asociado con el n minúscula. Y aquí otros 20 ones. Y este h sub i con este h minúscula, ¿listo? Entonces, Un momentico. Ay, marica, ¿Por qué? no sé. voy a borrar esto. Entonces acá, Son buenas, como es acumulado, entonces voy a ir acumulando, ¿cierto? ¿Cuántos hay en el primer intervalo? Solo hay uno, solo hay uno. Pero- ay. Pero ¿cuántos hay en el segundo intervalo? 2 semanas. Fíjese que en el segundo intervalo ya hay ¿qué? El anterior, ¿cierto? Más los 4 nuevos. 4. Sí. Exacto, en total ya tenemos ¿qué? 5. Es que. ¿Un acumulado? David, nos ves. Nico, ya estaban. Y aquí ya arrastramos la fórmula, ¿no? ¿Cuánto nos tendría que dar hasta acá al final? Los 90, mire. En el último ya los 90. No, David, cree una basta. Es como una especie de acumulado por rango. ¿Sí? No, pero hasta que. Y que se lee de esa manera. Mire, ¿cómo leería el 5? Pues menores a 83.3 hay 5 datos. Menores a 85.8, ¿cuántos datos hay? 20. Menores a 88.3, 41. Menores a 90.8, 59. Salarios, si miramos que esos son salarios menores a 93.3, 70 personas. Si son pesos menores a 95.8, 83 personas. Y este pues ya es el 100%, pues son 90. El acumulado, ¿listo? Y lo mismo haríamos con H sub I mayúscula, es el acumulado. Entonces, ¿cuánto lleva acumulado en el primero? Pues solo el 1%. En el segundo, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo haríamos A? Más el 1%, Exacto, más más el 4. el 4 del momento. Sí. Eso me daría 6. Uno iría a 4 y uno no da 5. Lo que pasa es que acá hay decimales, ¿no? Acá hay decimales. Entonces acá ya arrastramos. Y acá nos daría, en el final debería dar el 100, ¿no? El 100% de los datos. ¿Todos vamos ahí? Pues yo le estoy poniendo cuidado, pero yo me quedé en la fórmula. Ok. Sí, profe, el ejercicio desafortunadamente ya no lo puedo seguir en mi Excel, pero le estoy poniendo mucho. Voy pues en la explicación. O les envío este que tengo acá, al correo. Pues al final o una vez para seguirlo trabajando. Exacto. Eso es lo que quiero decir. Sí, al final, profe. Al final sería... Profe, yo creo que mejor al final, ¿Sí? porque volvemos de pronto por hacer fórmulas, nos perdemos su explicación. Yo Bueno, desde que listo. empecé a ponerle atención, voy al hilo. Ok, listo, bueno. Entonces vamos acá, esto lo voy a... Acá, para irle dando forma.
Bueno, vamos a hallar algo que llamamos marca de clase. Acá se llama se nombra con Y sub I, y es la marca de clase. Es algo muy sencillo. Vamos a ponerle por acá marca de clase. Esta es la marca de clase. ¿Listo? Esto se denomina marca de clase. Y la marca de clase es como un valor intermedio del intervalo. Si es un valor intermedio el intervalo, pues hallaría que este valor, ¿cierto? Más este, pero eso dividido entre 2. Dividido entre 2. Esa sería la marca de clase. Es el valor, marca de clase es el valor intermedio de la clase. Entre el 78.3 y el 80.8, pues está el 79.5. ¿Listo? Bien, esa era nuestra tabla de frecuencia. Ahorita vamos a hacer el gráfico de estas frecuencias. Bueno, hallemos por acá para recordar la media. ¿Se acuerda que hablábamos que era que la media aritmética? La media aritmética, la mediana y la moda, ¿listo? Entonces la media aritmética, ¿cómo era que la hallábamos? ¿Con qué fórmula? ¿Recuerdan? Sí, media. En este caso promedio, ¿listo? Promedio, Exacto, se llama el promedio. Entonces el promedio que nos daría 89.38. Bajémosle acá los decimales. La mediana también era una fórmula, ¿se acuerdan? $89.10. Y la moda $86.40. ¿Listo? Aquí es donde uno tiene que empezar a interpretar cuál de estos estadísticos de medidas de tendencia central tienen una interpretación lógica en mi problemática. ¿Listo? Porque por ejemplo la moda 86.40, pero ¿qué tal se repita solo 2 veces? Pues eso no es tan significativo. Los demás datos una vez y ese 2 veces sería significativo si uno dijera se repite 10 veces, 12 veces, 15 veces, ¿cierto? Entonces es algo, uy, hay bastantes con un peso 86.4 o hay bastantes con un salario 86.4 millones, bueno, de acuerdo a lo que signifiquen los datos, ¿no? Bien. Dice que merengue, salsa, yo me... Entonces, ¿vamos todos ahí? Ya. Bueno. Sí, profe. Sí, profe, por favor, Sí. ¿recuerda el tema de marca de clase? La fórmula, qué pena, muchas gracias. Pero porque ahora se me...
La clase no es la suma de las dos clases dividendos. El último, La de marca de clase. el que denominamos marca de clase, sí, es la suma de los dos dividido entre 2. La suma de las dos clases dividendos, ¿sí? Ok, muchas gracias. Ahora vamos a graficar, bueno. Entonces vamos a graficar estos valores, que son las frecuencias. Entonces va a ser un gráfico de frecuencias, ¿no? Lo que ustedes conocen como un histograma de frecuencias. Vamos acá, le decimos insertar. Y en insertar vamos a elegir el gráfico de columna. Este. Y nos bota ese gráfico, ¿listo? ¿Estamos todos acá? Este es el histograma. Entonces fíjense que tenemos ahí las 8 marcas de clase, del 1 hasta el 8, y nos da la frecuencia de cada una de ellas. Entonces acá vemos, por ejemplo, en 4, que tiene 20, la marca de clase número 4, 21, ¿no? Uno se para ahí. En la marca de clase número 5, 18. Este sería el número de empleados, o sea, tendríamos que analizar, por ejemplo, Sí. que el porcentaje más alto de salario serían estos, ¿sí? ¿O cómo se analizaría ese cuadro? Sí, tú lo puedes analizar ahí de esa manera. Digamos, este sería, hay 4 empleados en este rango de salario, ¿cierto? Entonces aquí podríamos decir que el mayor número de personas está en este rango de salario, ¿no? Si esos fueran salarios. Hay 21 personas en el rango de salario entre 85.8 y 88.3. Seguido de 5 acá, de 18 personas en un rango de salario de 88.3 y 90.8. Fíjense que los más altos son como estos, ¿no? Entonces podríamos decir que el mayor grupo de personas está en un rango entre la clase 3 y la clase 5, 83.3 y 90.8, ¿cierto? O si fueran las estaturas en pesos de personas. Okay, si queremos ver esto, sí. Un ejemplo, para el caso de una encuesta de estudio de mercado, podría decir uno que 21 personas tendría la posibilidad de comprar el producto. ¿Vuelve a repetir? Como relacionándolo a un estudio de mercado, sí. Que 21 personas estaría dispuesta a pagar por un producto determinado. Pues. ¿Y qué sería 80.8? O sea, ¿qué sería cada dato? En un estudio de mercado, digamos. Tipos de productos. ¿Y 80.8 qué sería? ¿Qué unidades? Que usted le dijera en un rango, digamos, de 1 a 100, ¿cómo califica la calidad de este producto? ¿Algo así? O si estaría dispuesto a probar este producto donde 100 es lo mejor y 1 es lo peor, ¿algo así? Entonces la gente quiere decir en un 80%, otros contestaron en un 90%, ¿sí? Sí, correcto.
en diferentes productos. Exacto, sí. Entonces, aquí calificaría 21 personas. Evaluaron la calidad de ese producto entre un 85 y un 88%. Y ya previamente debíamos tener una escala donde nosotros mismos evaluáramos si la gente lo evalúa entre 85 y 88 es bueno, regular, malo, ¿sí? Imagino que 93 a 95 a 98 es excelente, de 88 a 93 es bueno, de 83 a 88 regular, ¿cierto? Sí, profe, sí, así. Pero previamente tendríamos que haber tenido esa escala. Sería una muestra de 90 personas que se encuestaron. Sí, sí, también. El 88% de personas tuvieron aceptación del producto, por ejemplo, ¿sí? Sí, ahí es importante para cuando vayamos a hacer cada uno de esos análisis que ustedes están nombrando, poder saber de los datos a qué corresponden, ¿no? Si corresponden a pesos o a las valoraciones de las personas respecto a la calidad de un producto, o si le gustó o no le gustó. Entonces ahí sí se podría interpretar cada una de esas barritas. Las más altas, uno siempre interpreta más o menos las barras más altas y las más bajas y los atípicos, ¿no? Que hablábamos la vez pasada. ¿Listo? Ok. Bueno, eso sería un histograma. Ese sería un histograma. Opciones de serie. Ancho del rango. Entonces, para que una evidencia sea representativa, ¿cuál sería la muestra más pequeña que tendríamos que tomar? Para que o sea, para elegir el tamaño adecuado de la muestra. Sí, señor. ¿Cuál sería el tamaño de la muestra óptima, digamos? Exacto. Depende del área de la investigación o el proyecto que ustedes deseen realizar. Nosotros hablábamos, digamos, la vez pasada que si era un proyecto a nivel social, de pronto el tamaño de muestra no debería ser como tan grande. ¿Por qué? Porque un error en ello pues no es tan un error en ello no es tan grave. Pero digamos si vamos a aplicar lo que están ahorita haciendo, una vacuna, y digamos contra el COVID-19 y solo lo aplicaran en una persona y a esa persona le funcionó, entonces apliquémoselo de una vez a todos, no. Entonces siempre de acuerdo a la problemática, a la investigación que se esté desarrollando, el número de muestra ideal, que es el que tú preguntas, el tamaño de la muestra ideal puede variar, ¿sí? Si tú vas a posicionar un producto, entonces uno debe saber si ese producto va dirigido a todos los niños de Colombia o a todos los niños de una edad menor a tanto. Entonces tenemos que mirar cuál sería un tamaño de muestra para hacer una encuesta. Pero si yo hago 15, 20 encuestas y después voy feliz, ay mire, los 20 niños que yo encuesté respondieron que sí les llama la atención mi producto, pues puede que no vaya a ser representativo, ¿cierto? Si yo voy a mandar esto a un mercado grandísimo. Entonces, yo creería, la muestra, lo ideal es lo más grande posible. Pero cuando digo lo más grande posible, hay que mirar los costos que están asociados a ella. ¿Cuánto vale encuesta cuando hacen una encuesta para el candidato que va a ganar? Uno se da cuenta que, por ejemplo, para Bogotá, son 8 millones de habitantes, 4,5 pueden votar, y de 4,5 casi que entrevistan solo a 1.000 personas. Y ya con eso hacen una inferencia de cuál sería el candidato que va a ganar. Entonces, fíjate ahí las proporciones que hay. Estamos hablando de que 1.000 personas que entrevista, de eso infieren cuál es el candidato que va a ganar, sabiendo que pueden votar 4,5 millones, pero que al final solo votan 3 de pronto. 3 millones de... Entonces mira la relación. 1.000 personas encuestadas para 3,5 millones de personas que constituirían
la votación total final, ¿cierto? Entonces, no hay un número específico que uno diga el tamaño de la muestra si quieres, si la población total es del 100, deberías tomar un tercio, un quinto, no. Es más de acuerdo a la investigación. Si la investigación es muy rigurosa, el N debería estar muy pegado al casi el tamaño de la población, ¿cierto? Pero ahí ya hay limitantes como los recursos, los desplazamientos, los tiempos. Pero si la investigación no es tan rigurosa, ¿cierto? Yo puedo tomar unas muestras mucho más pequeñas. Imagínate estas encuestas que las están haciendo de manera permanente. Si fueran 3.500.000 los que pueden votar para estar entrevistando 2 millones telefónicamente o yendo a casa, sale cuantiosamente, sale costosa, ¿cierto? Y se demoraría también bastante. Entonces, es relativo en ese sentido. Bueno, entonces ya este gráfico, ese es el gráfico de ¿qué? De una tabla de distribución. Algunos sale en el Excel, alguno le da sobre esto y ¿qué sale acá? ¿Le sale lo mismo que me sale a mí? ¿Opciones de la serie? No, profe, a mí no me sale así. ¿Qué le sale? A mí me sale, sí, la misma. ¿A quién le sale diferente? ¿Qué le sale? Yo le digo, profe, es que se me traba. Bueno. Profe, qué pena, ¿en dónde fue que le dio clic para que salga esa? Sobre una de las barritas. Aquí. Lo que pasa es que no sabía dónde se sacaba, pero sí, el Excel mío tiene eso. Para que nos queden unidas. ¿Sí? ¿Sí vieron todo lo que hicimos acá? Si queremos que nos queden unidas, voy acá y le digo ancho del rango 0. Y ya quedaron todos unidas, ¿sí? Y aquí ya el diseño que ustedes le quieran dar. ¿Listo? ¿Estamos ahí con ese gráfico? Sí, señor. Fíjense que acá está apareciendo abajo como las marcas de clase, ¿no? El número, marca 1, marca 2, marca 3, marca 4, 5, 6, 7, 8. Pero si nosotros quisiéramos que aparecieran estos valores, ¿cierto?
entonces lo hago por este lado. Entonces voy a arreglo el eje el eje X, y en el eje X le digo seleccionar datos, y en seleccionar datos mire que son estos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, ¿cierto? Entonces le decimos editar, y le decimos que queremos que aparezca, como mínimo pongamos alguno de estos dos inicialmente, ¿listo? Entonces digamos que aparezca este, y le decimos aceptar. Mire que ya aparecieron ahí, ¿sí los ven acá? Y le digo aceptar. ¿Listo? Pero yo podría hacer que aquí aparezca, en estos, también aparezca el inicio y el final. El inicio y el final de cada una de estas barras. ¿Estamos? Entonces lo haríamos acá. Creemos acá un adicional. Llamémoslo la clase. Y le iríamos a dar con concatenar. No sé si hayan utilizado en algún momento concatenar. Bueno, puede ser cualquiera de las dos. Concatenar. Entonces vamos a concatenar ¿qué? Este valor, ¿cierto? Coma. Lo uso para unir celdas. Exacto, para unir información. Que me lo ponga con este guioncito, ¿se acuerda que es el que utilizamos? Coma, y que me lo ponga con este valor. Entonces mire que ya lo ponemos a entrar. ¿Listo? Pero es más de tipo como informativo. Es más de tipo informativo ahí. Pongámosle esto todo el borde. Y ahora sí, ahora eso que dice acá abajo, en vez de colocar solo este para que aparezcan el límite superior de cada intervalo, pues aprovechemos y colocamos la clase, ¿les parece? Entonces, ¿cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? Alguien que nos guíe. Voy al gráfico, a la parte de abajo, ¿cierto? Al eje X. Y en el eje X le doy seleccionar datos, ¿no? Y en seleccionar datos voy acá a editar. Y en editar le digo que quiero son estos, ¿no? Déjenme ver que veo ahí como editar. Voy a volver acá. Vuelvo acá. Clic derecho. Seleccionar datos. Le doy editar. Y en editar le doy estos. Y en esto le digo aceptar. Y le digo acá aceptar. Y aquí ya lo agrandamos un poco más, para que no se vea tan pegado. ¿Listo? Entonces ahí está ya hablando intervalo por intervalo. Eso hace que dé más información, ¿no? Eso haga que exista más información ahí. Aquí ya usted elige el diseño que usted quiere, ¿no? Seleccionemos como este. Bueno, ahí ya va al gusto de cada uno, ¿no? Entonces fíjense que el hecho de que le pongamos allá los intervalos nos da mucha más información, ¿no? Acá título del gráfico. Esto es una distribución de frecuencias, ¿no? Esa es una distribución de frecuencias.
y terminemos con adicionarle este Y sub I, que es la clase, lo que llamamos marca de clase, ¿no? Marca de clase. Vamos a agregar esa serie, esta. ¿Listo? Ahí están pidiendo un nombre, entonces coloquémosle marca de clase, ¿no? Aquí donde me dice valores de la serie. Valores de la serie, entonces le vamos a colocar estos. Le vamos a aceptar. ¿Listo? Vamos todos ahí. Sí, profe. Ahí es que está comparando dos cosas para que dos rangos, para que se vea, se note la evidencia, ¿cierto? La diferencia entre los dos, ¿no es cierto? Aquí es donde, aquí uno le puede adicionar a la distribución de frecuencia, digamos, esa que sería la marca de clase, ¿cierto? O le podríamos agregar este valor para que esos numeritos que aparecen en cada uno, 1, 15, 21, 18, 21, 11, 13, nos los unan, ¿cierto? Es decir, en este, digamos, le voy a modificar. Si yo no quisiera que me apareciera la marca de clase, sino que me apareciera este N sub I, ¿cierto? Que es la frecuencia absoluta. Frecuencia. O sea, yo le puedo agregar el que cada uno quiere, ¿no? Frecuencia absoluta. Y me dice tomar los datos. Entonces yo le quiero agregar este, por ejemplo. Para que este también aparezca en el gráfico. Le digo aceptar. Pero quiero que me lo dibuje como polígono. Acá le digo aceptar. Y acá le puedo dar una fórmula para que sea un gráfico como de estos, ¿no? Entonces acá fíjense que ya se me duplica el número. Entonces le voy a pedir uno que no tenga la doble numeración. Dejemos este, pero respecto a estos, lo que ya lo habíamos elegido con número antes, ¿no? Desde el principio. Profe, se puede ocultar la información acá de editar este lado. Ahí le oculta valores, todo lo que tiene que ver con la información. ¿Dónde, perdón? Ese para ahí a la derecha donde está, donde está el lapicerito. ¿Este? No, acá a este lado, no, adentro es donde está el lapicerito. ¿Sí? Perdón, acá donde está abajito el otro cosito. ¿El filtro? filtro? ¿Este? Sí, y selecciona, coge lo que queremos mostrar. Quiero que no me aparezca, si ve que está duplicando los valores. Fíjate que acá está 4 y 4. Quiero que solo me aparezca el 4, pero de arriba, ¿sí?
Pero ¿por qué no le muestra ahí? Porque aquí sería que solo apareciera esta o solo apareciera esta. Se puede traer de manera individual. Yo no sé por qué no le sale la opción ahí. Voy a hacerla esta momentito. Acá. Diseño. No, ya elegí con estos números. ¿Qué pasa si quiero suprimirlos ahora? Para que no aparezcan, ¿sí? Y ahora sí hago. Vamos a adicionar el otro nuevo. Seleccionar datos. Vamos a agregar uno nuevo. Ustedes pueden agregar el que quiera. El que quiera, en este caso, dijimos que íbamos a hacer la frecuencia o el polígono de frecuencia. Eso se llama polígono. El polígono. Valores. Entonces vamos a meter estos. Y le digo aceptar. ¿Listo? Le digo aceptar. Pero aquí los quiero cambiar. Quiero cambiar el diseño en forma de línea. Listo. Este sí queda ya solo una vez el valor. Y aquí ya en el diseño pues elijo el que más nos guste, ¿no? Puede que se vea más acá el número. Pronto este. Y ahí está toda la información ahora sí. Entonces fíjese que acá este es el polígono de frecuencias, ¿no? Este es un polígono de frecuencias. Donde está en el punto ¿qué? Medio. ¿Se ve que se pone en el punto medio de cada uno de ellos? ¿Listo? ¿Estamos todos ahí? Profe, ¿cómo fue que desaparecieron los números? ¿Cómo construí el polígono? ¿Cómo desapareció la noción doble? Hasta ahí lo llevo, pero no. ¿Cómo hice desaparecer la doble numeración? Sí, señor. Me devolví hasta el gráfico inicial. Si quiere, mira, borramos esta. Y entonces cogemos los datos iniciales, ¿recuerda? ¿Qué era lo que cogíamos? ¿Se acuerdan todos qué era lo que cogíamos? Sí, la clase, los valores. No, el N sub I. Ah, de la clase. El N sub I. Y le damos que insertar. ¿Qué más? Gráfico y acá elegíamos este, ¿no? Y aquí ya salía. Y luego para que nos apareciera, nos parábamos acá para que nos apareciera dar formato a series. Y acá elegimos 0, ¿no? Acá elegimos 0. ¿Cierto? O acá también podríamos escoger el gráfico que nosotros quisiéramos. El error fue, o el error no, porque nos quedó duplicado, fue que cogimos uno que tenía la numeración. Entonces ahora escojamos uno que no la tenga, como este, por ejemplo. O este, mira. Y aquí el eje X, ¿cómo era que lo cambiamos? Me paro acá en el eje X, clic derecho, y le digo seleccionar datos, ¿no? Y en seleccionar datos le voy a editar acá. Y en editar le digo que los rótulos sean ahora que estos. Me cambia estos rótulos. Y le digo aceptar. Y acá también le digo aceptar. Y acá lo agrando un poco más.
Entonces me quedo con el límite inferior y el límite ¿qué? Superior. Y acá agrego el polígono. Entonces, ¿cómo agrego el polígono? ¿Se acuerda cómo agrego el polígono? Con selección. Seleccionar datos. Seleccionar datos, ¿cierto? Y le digo agregar acá. Y le puedo agregar lo que yo, cualquier otra serie para que la grafique ahí encima. Entonces acá le digo agregar nombre de la serie. Entonces le vamos a colocar que esa serie se va a llamar, ese es el polígono de frecuencia. Polígono de frecuencia. De frecuencias. Y me dice qué valores, entonces le digo que estos. Y le digo aquí aceptar. ¿Listo? Y le digo aceptar. Pero me aparecieron al lado, ¿cierto? Entonces los cojo y le digo no, quiero es este tipo de gráfica. Entonces acá es donde le digo insertar. Y yo mismo selecciono el tipo de gráfica. Acá están todos los tipos de gráficos que yo quisiera. Le digo que quiero es este tipo de gráfica, ¿cierto? Y aquí ya en diseño me da la oportunidad de elegir el tipo de gráfica que yo quiero, ¿listo? Elijamos ese por ejemplo. Agregar etiquetas de datos. ¿Sí? ¿Estamos todos ahí? Fíjense que acá no nos habían dado los valores en este. Entonces los fuimos a buscar. Uno se para ya en este cosito y le... Ahí vea. Y le dice acá agregar etiquetas de datos. Y ya se los agrega también. ¿Listo? Acá en título del gráfico me paro ahí encima y le doy el título del gráfico. Entonces, distribución de frecuencias. Distribución de frecuencias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿hasta qué nivel de estadística entramos nosotros? Perdóname. ¿Hasta qué nivel de estadística vamos a ver nosotros? Usted va a hacer un proyecto grande en la realidad. Ustedes en general, digo todos. Pues yo considero que no, pues no tanto porque pues eso implica mayor esfuerzo y trabajo, ¿cierto? Pero no sé. Sí, porque aquí, digamos, no, lo que hemos hablado con los de la universidad, lo importante es que ustedes al final vean gráficos estadísticos y lo sepan interpretar. Tengan bases de datos y sepan sacar una media, una moda, ¿cierto? Un rango. Sepan construir esta tabla de frecuencias, sepan graficarla e interpretar, ¿sí? Eso es como lo básico que debemos saber todos en ese sentido. Y hacer como una lectura, es decir, entender estudios. Vamos a tener en nuestras manos, digamos, estudios estadísticos y que nosotros los podamos interpretar y hacer una lectura de ellos. Yo creería que ya el nivel de ir a pronosticar, pues hay unos modelos de series de tiempo bastante relevantes para eso, pero no creo que ni el tiempo ni de pronto ustedes están estudiando para eso, para hacer pronósticos o predicciones, porque hay que saber ya pruebas de hipótesis, algunos estadísticos que validan ese pronóstico, habrían diferentes modelos de pronóstico. Entonces yo creería que es un término no tan básica la estadística que vamos a ver, pero tampoco vamos a llegar hasta ese nivel de profundidad de modelar.
Profe, ¿y cuartiles y esas cosas? ¿Sí? Ok. Yo creería que uno sí, los cuartiles, que fue lo que vimos la vez pasada, sí termina siendo relevante, porque uno a veces querer hablar de toda la población o toda la muestra en general es difícil. En cambio, los cuartiles siempre van a servir para uno dividir y hablar del 25% de la población, del 50% de la población, del tercer cuartil, ¿cierto? Del cuarto cuartil. Entonces, aunque sea manejar uno de ellos, que serían los cuartiles, porque están cuartiles, deciles, percentiles. Como mínimo tener como el vocabulario para defenderse uno y hacer un análisis de cuartiles. ¿Listo? Vamos a terminar haciendo un gráfico, el mismo histograma, pero por otro lado. ¿Listo? O sea que esta gráfica sí es para explicar los datos que tenemos en el proyecto, ¿cierto? Es para poder validar y poder analizar cómo quedaron los datos del proyecto. Sí, exactamente, exactamente. Porque datos vamos a tener, ¿no? Independientemente del proyecto que cada uno vaya a manejar. Esperen un momentico acá. Mira, otra forma acá, por ejemplo, cuando teníamos esto acá, ¿listo? Copiemos esto un poquito acá. Control C. Voy a copiarlo acá abajo. Pegada de valores. Y hablemos acá de un momento cero, ¿no? Este sería el límite superior, ¿cierto? Este es el límite superior. Perdón, este es el límite ¿qué? Inferior, ¿no? Inferior. Este es el límite inferior y este es el límite superior. Es que Excel nos puede botar de una vez el gráfico de histogramas, aunque no tan completo como nosotros lo construimos, ¿no? Nos vamos a ir por acá. Entonces miremos lo siguiente. Si queremos para que nos bote parte de esta tabla de distribución de frecuencia, ¿listo? De manera directa de una vez en Excel, pero no la bota completa, siempre hay que terminar, uno termina completándola, ¿listo?